Buenas inversores, arranquemos este video con una pregunta y es a vos que estás del otro lado, ¿te gustan las inversiones? Lo más probable es que sí y que inclusive te guste esa adrenalina, ¿no? De cuando decís, che, estoy ganando plata simplemente por ponerle a invertir, está bueno, pero también es verdad que muchas veces uno dice, pasa que no sé tanto y para eso es este curso gratis al que acabas de entrar. Este curso tiene el objetivo de que vos te vayas, que vos termines de ver el video y te vayas sabiendo analizar una empresa. Y lo que tiene de bueno saber que estás invirtiendo en una buena empresa es justamente eso, que a vos te va a dar la tranquilidad, la paz de que estás poniendo tu plata en un lugar que realmente vale la pena. Y después, si esa acción empieza a bajar, probablemente termines invirtiendo más cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar asustado, preocupado, ¿por qué está pasando en el mercado? No sé por qué está bajando. Si no decís, es una buena empresa, si baja es una oportunidad de comprar más y voy a comprar más. Pero para tener esa mentalidad tenés que saber analizar y para eso, como te decía antes, es este curso. Habiendo dicho esto, vamos con la última aclaración. Y es que este no va a ser un hiper, mega, ultra curso extenso 100% de 0 a 100 profesional. No, obviamente porque sería recontra largo, más largo de lo que ya va a ser de por sí. Es un curso que te va a explicar estrictamente lo necesario, las bases, para que vos puedas empezar a desenvolverte como un analista fundamental de acciones. Dicho sea de paso, vas a tener, como en cualquier curso, ejercicios prácticos que te voy a pedir que hagas para realmente sacarle el jugo a este video. Y segundo, también vas a tener en la descripción la línea temporal de qué va pasando en cada minuto para que vos puedas buscar y ubicarte, o si lo tenés que dejar de ver y después retomarlo, sepas dónde te puedes haber quedado. Así que, ahora sí, ¡empecemos! Vamos a arrancar por el primero de los factores que tenés que tener en cuenta cuando vos vas a invertir, y este es el riesgo. Lo que vamos a ver ahora es análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a tomar una decisión de inversión, todos obviamente pensamos en cuánto queremos ganar, pero tenemos que también tener en cuenta cuánto podemos llegar a perder y si estamos dispuestos a arriesgar esa cantidad. Por lo tanto, el análisis de riesgos lo que nos va a permitir saber es, ¿esta inversión va de la mano con el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir como inversor o es demasiado riesgosa para mí? Y a partir de ello determina si vamos a invertir, o mejor dicho, seguir analizando para luego invertir o directamente la descartamos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a analizar? Vamos a ver el market cap de una empresa. Esto lo puedes encontrar como market cap, que es como lo acabo de decir, como market capitalization o como capitalización de mercado o capitalización bursátil en español. Y para explicar qué es el market cap, vamos a ir a un ejemplo súper sencillo y es esta taza o este vaso de Inverag. Esta taza o este vaso de Inverag, digamos que contiene 500 mililitros, ¿ok? De agua. Entonces yo le vierto 500 mililitros de agua y lo que va a pasar es que se va a ir llenando. Una vez que yo vertí la cantidad suficiente, lo tengo lleno, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo tiro una gota más, ese vaso empieza a rebalsar con simplemente una gota más los 500 mililitros propios. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo, en vez de tener una taza o un vaso de 500 mililitros, tuviera un mega bidón gigante de, no sé, 100.000 millones de litros? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Yo tendría que vertirle muchísima más agua para recién ahí hacerlo rebalsar. Si yo le tiro los 500 mililitros que le tiro a este vaso y después le tiro la gota extra, no va a pasar nada, va a tener apenitas un poquito de agua. Por lo cual, ¿qué significa todo esto y por qué te lo explico de esta forma? El market cap es cuánta plata sale la empresa completa, toda la empresa. Por lo cual vos lo que vas a hacer es multiplicar la cantidad de acciones que tiene por el precio que tiene cada una de esas acciones. Entonces eso que te va a dar como resultado cuánto tendrías que pagar si quisieras comprar todas las acciones y así comprar la empresa completa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante este factor a la hora de analizar el riesgo? Porque a menor sea la capitalización de mercado de una empresa, entonces el riesgo es más grande. ¿Por qué? Porque así como ocurría en el ejemplo del agua, yo le tengo que poner menos cantidad de agua para mover más fuertemente el precio en un caso hipotético. En el caso de las empresas lo que ocurre es, como es menor la capitalización, con menos dinero que le pongan se va a mover más. Por ejemplo, si yo invierto $1.000.000 en una empresa que sale, por ejemplo, $1.5 millones, entonces yo estoy comprando muchísimas de sus acciones, estoy haciendo una demanda gigante porque es 2/3 de la empresa y eso lo que va a producir es que obviamente las acciones se disparen al alza. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oferta para satisfacer mi demanda de comprar $1 millón de esas acciones, entonces los accionistas que quedan cada vez le van subiendo más el precio y yo sigo comprando y eso dispara el precio hacia arriba. ¿Qué pasaría si
si yo quisiera, por ejemplo, comprar también la misma cantidad, $1 millón, pero de una empresa que sale $1 trillón. O sea, estamos hablando de muchísimos ceros, o 1 billón si querés, que son más de 1.000 millones. O sea, imagínate, 1.000 millones, 3 ceros más, y eso recién es 1 billón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo invierto 1 millón nada más, lo que va a pasar es que el precio apenas se va a mover, si es que se llega a mover un poquito. Por lo tanto, no es lo mismo invertir $1 millón en una empresa con mucho tamaño, con mucha capacidad de agua, para decirlo de la manera del vaso, con respecto a si yo invirtiera esa misma cantidad en una empresa muy pequeñita. Es por esto que los grandes fondos de inversión no invierten en empresas pequeñas. Por ejemplo, Berkshire Hathaway de Warren Buffett no puede comprar empresas pequeñas, o mejor dicho, si invierte en ella, las termina comprando total la empresa, hace una negociación y la compra, porque no tiene sentido invertir en una empresa pequeña para ellos, porque o invierten demasiado dinero y disparan mucho el precio, o es demasiado pequeña la inversión que van a hacer para lo grande que es su fondo, entonces prácticamente no tendría incidencias en el resultado. Ahora que quedó absolutamente claro qué es el market cap, vamos a las pantallas a ver cómo hacemos para analizar este market cap. Y como puedes ver en pantalla, acá tengo segmentado en 5 aspectos esta capitalización de mercado o este ratio. Como podrás ver, yo tengo categoría, al lado tengo el tamaño del market cap y más a la derecha tengo el riesgo. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a segmentar las acciones o las empresas por capitalización de mercado. Y esto significa que cuando vos vayas a analizar, que ahora obviamente te voy a mostrar cómo, vos vas a encontrar, por ejemplo, una empresa que tiene $40 millones de market cap. Y vos vas a decir, a ver, me vengo a este Excel, que por supuesto lo tenés descargable gratis en la descripción de este video. Y dicho sea de paso, si no te suscribiste todavía, activaste la campanita, hacelo porque nos ayudas muchísimo. Y también se lo puedes compartir a más gente que están desde cero también para seguir aprendiendo. Así que de ya, gracias por eso, inversores, porque son ustedes quienes nos ayudan a seguir creciendo y haciendo este tipo de contenido. Pero de momento seguimos acá en el Excel. Dijimos, tenemos market cap de, por ejemplo, 40 millones. Eso te catalogaría dentro de la categoría de micro cap. O sea que el riesgo que vos tenés en esa empresa es muy elevado. Ojo, esto no tiene por qué ser algo malo, porque por ahí vos decís, Ariel, mira, yo quiero ganar mucho dinero, yo sé que estoy dispuesto a arriesgar mucho, entonces digo, bueno, si vas a arriesgar mucho, podés elegir algo como esto, una micro cap que tiene muchísimo riesgo y por ende el rendimiento potencial es gigantesco. Así que van siempre de la mano, riesgo y beneficio posible. Habiendo dicho esto, tenemos así también las small caps que van desde 50 millones hasta 2 billions, que serían 2.000 millones. Luego tenemos las mid cap de 2 billions a 10 billions, las large cap de 10 a 200 billions y las mega cap, que son las de más de 200.000 millones de dólares. Por supuesto, a la derecha tenés el riesgo de cada una de ellas y ahí es donde quiero que empecemos a jugar, que vos cuando analices tu empresa digas a ver cuál es el riesgo que tiene, ves acá, ves el market cap que tiene, comparás, ves dónde está y listo. En unos momentos vamos a ver cómo encontrar el market cap y vamos a hacer este ejercicio de forma práctica, pero antes pasamos al siguiente ratio de análisis de riesgos y este es el beta. El beta de una acción, para decirlo de forma recontra fácil y sencilla, es simplemente comparar el rendimiento que te ofrece una acción con respecto al mercado. ¿Y esto qué significa? Dicho de forma recontra sencilla, es así. Si el mercado en promedio, paréntesis, mercado lo entendemos como S&P 500 en la mayoría de ocasiones, no es siempre así. A veces, depende de la acción, si vos estás analizando una acción de Europa, si utilizar otro índice probablemente y demás, pero a grosso modo, el rendimiento del S&P 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, comparadas contra el rendimiento que tuvo tu acción. Por lo cual, si el S&P 500 rindió, por ejemplo, en el último año un 10% y la empresa que vos estás analizando rindió un 15%, hay una diferencia de 5 puntos porcentuales, es decir, de 10% hasta el 15%. Pero dicho de otra forma, podríamos decir que por cada un punto que se movió el S&P 500, tu inversión se movió un 1,5%. Entonces, por cada 1 del S&P, 1,5 de tu inversión. Y así llegamos a 10 del S&P, 15 de la acción que vos elegiste. Por lo tanto, ¿qué entendemos nosotros cuando vemos el beta? Bueno, el beta en este caso, si se movió 1,5% por cada 1% que se mueve el S&P, lo entendemos como que se mueve un 50% más. Es decir, si el S&P se hubiera movido un 50%, la acción que vos elegiste se hubiera movido un 75%, o sea, 50% más su mitad. O sea, la mitad de 50, que son 25, entonces 50 más 25, 75. Si se hubiera movido un 100, le sumamos su 50%, nos da que tu acción se debería haber movido 50%. Es simplemente una forma que te va a ayudar a determinar
calcular el riesgo de tu inversión, porque a más grande sea este número, más volátil, o sea, más fuerte se mueve el precio de la acción. Pero con esto para mí ya es suficiente teoría, así que vamos a la práctica. Nos dirigimos a las pantallas. Yo para el ejemplo voy a usar Seeking Alpha, que es donde vos podés encontrar todos estos ratios, pero hay un montón de páginas. Puedes utilizar Finviz, Wallmine, Investing.com, Morningstar, hay un montón. Yo uso esta simplemente para el ejemplo. Habiendo dicho esto, vamos a poner como ejemplo la acción Microsoft, ¿ok? Yo elijo Microsoft, copio, pongo el nombre acá arriba, en este caso el ticker o símbolo, si pusieras el nombre es lo mismo, y haces clic acá en Microsoft. Una vez te carga esto, vos lo que vas a hacer es dirigirte acá a la parte de Summary, donde ya automáticamente te dejan cargado, y te vas a ir deslizando hacia abajo. Como vas a poder encontrar, tenés un montón de noticias, temas relevantes de la empresa, cosas de inversiones, demás, hasta que llegás a la parte de Ratings. Acá tenés algunas valoraciones que te hace la plataforma, la verdad es que a mí mucho no me importa, así que nos vamos más abajo. Tenés información sobre la empresa interesante, me sigo deslizando hacia abajo, temas de beneficios, ganancias, ingresos, bla, 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 temas de evaluación, cosas que vamos a ver más adelante en este mismo curso, pero nosotros lo que vamos a buscar es este que está acá, el Market Cap, que lo vimos hace un ratito. Y como podrás ver, esta tiene 3,19 trillions, o sea, 3,19 billones traducido al español, porque trillions en inglés son billones en español y billones en inglés son 1.000 millones en español. Pero más allá de esa pequeña confusión, dijimos 3 trillions. Esto, si nos dirigimos al Excel, vamos a ver que entra en la categoría de, obviamente, Mega Cap, porque es una de las empresas más grandes del mundo. Así que el riesgo de por sí que tiene esta empresa es menor a una, por ejemplo, tecnológica también, una empresa que esté recién empezando, pero que sea una small cap o una mid cap o cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque esta empresa Microsoft necesita mucho más dinero para moverse. Acordate del ejemplo del agua. Así que, teniendo en claro que es una mega cap, sabemos que el riesgo es relativamente bajo comparado a empresas similares de menor capitalización. Pero ahora lo que nos falta entender es cómo se comporta esta empresa con respecto al índice. Y acá es donde nos vamos a seguir deslizando hacia abajo para buscar donde nos dice el beta. Así que vamos a seguir y acá lo tenemos. Dice, justamente en la parte de riesgo, vamos a ver que dice 24M beta. Este 24M hace referencia obviamente al tiempo que estamos midiendo, que son 24 meses, es decir, 2 años, y en un promedio de 2 años, esta empresa tiene un beta de 1,11. Vamos a redondear en 1,1. 1,1 significa que por cada 1 que se mueve el S&P, esta empresa se va a mover 1,1. Por lo cual, esto es un 10% más, ¿sí? 1,1 comparado a 1 es un 10% más. Así que si el S&P se mueve un 50%, yo a 50 le sumo su 10%, que son 5, entonces si se movió 50 el S&P se tendría que mover 55 Microsoft. Es un poquitito más. ¿Esto qué significa? Es una empresa tecnológica, o sea que de por sí ya tiene un riesgo mayor que las demás y por ende más beneficio posible, pero tiene bastante bajo riesgo si nosotros la vemos por capitalización de mercado, porque es difícil tirar tanta capitalización, y al mismo tiempo no tiene un beta demasiado grande, es decir, un beta de 1,1, bastante cerca a lo que se suele mover el mercado, pero le gana. Así que, por lo tanto, Microsoft, a mi gusto, porque acordate que este es un tema completamente subjetivo y depende de la opinión de cada uno, te puede gustar o no el riesgo que te ofrece. A mi gusto está bien, me gustan empresas de más riesgo, pero está bastante bien. Ahora, hacé vos lo mismo, anda a la parte práctica, que es simplemente entrá a Seeking Alpha, elegí la empresa que vos quieras analizar y busca estas dos cosas. Market Cap, fíjate cuánto es, tenés el Excel para comparar, y también buscate el beta y también fíjate si es un riesgo que estás dispuesto a aceptar. Por lo cual el ejercicio es súper claro, fácil y sencillo. Primero elegís una acción, segundo ingresás en Seeking Alpha, tercero buscas el Market Cap, cuarto comparás ese Market Cap contra el del Excel para saber en qué categoría está, quinto buscas el beta y sexto y por último nos dejás en los comentarios cuál es el riesgo de la empresa y si estás dispuesto o no a invertir. Por ahí vos me decís, Ariel, analicé Coca-Cola y es una empresa que me parece buena, pero el riesgo es demasiado bajo, o sea que la ganancia que puedo tener es ínfima, no me gusta, quiero algo que realmente me permita ganar más, así que voy a buscar otra cosa. Bueno, es exactamente eso lo que quiero que me digas en los comentarios. Y ya que estamos hablando de temas riesgos, hay una plataforma que es Tickmill, es uno de los brokers más conocidos y utilizados a nivel mundial, que tiene un montón de herramientas para inversores y uno de ellos son los ebooks. Vos en las tarjetitas y en la descripción de este video podés abrirte la cuenta que es 100% gratis, podés utilizar el broker si quisieras, pero lo que tiene bueno, como te digo, son estas herramientas
herramientas y esos ebooks que hay uno que es de gestión del riesgo. Entonces, si te interesa el tema de gestión de riesgo, cómo manejarlo y demás, ahí tenés un ebook que te lo explica completamente gratis. Pasemos ahora a la parte número 2 de este curso. Vos ya sabés el riesgo que tiene la empresa y ya podés determinar si te interesa o no asumir ese riesgo con la posible ganancia. Pero pasemos ahora a la segunda parte, que es el riesgo que vos analizaste recién, es todo en base al pasado. O sea, vos ves cuál fue el movimiento con respecto al índice en el pasado, vos ves cuál es el market cap, ese sí lo ves ahora, pero no sabés qué va a pasar a futuro. Entonces nos falta esa pieza que nos permita proyectar un poquito más. Y esto lo podríamos hacer de dos maneras. Una es con el balance, que es lo que vamos a ver, y la otra sería con ratios. Cualquiera de las dos es igual de buena y efectiva, pero yo te lo voy a explicar con el balance porque me parece más útil, porque el balance es lo que te va a permitir después entender los ratios. Habiendo dicho esto, vamos a arrancar con lo primero. Y esto primero es entender si la empresa tiene o no chances de quebrar, o sea, de no pagar sus deudas y tener que cerrar. Para que esto pase, lo que vamos a hacer es comparar la plata que tiene para pagar esa deuda con respecto a la deuda que tiene. O sea, es recontra fácil. Es como si vos, por ejemplo, decís, bueno, a ver, ¿cuánto tengo que pagar de mi tarjeta de crédito? Tengo que pagar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Ok, ¿y cuánto tengo en mi cuenta de banco? Tengo $500.000. Entonces a priori no me alcanza, porque yo tengo $500.000 y tengo que pagar 1.000.000 entero. Entonces me faltaría otro $500.000 más. Pero yo cobro, por ejemplo, 750.000 pesos. Esto haría que, si yo cobro esos 750.000 pesos más el $500.000 que ya tengo, entonces ahí sí podría cubrir el millón que debo. Esto mismo que te acabo de explicar, igual así de fácil, es como lo hacen las empresas. Obviamente tienen un montón más de factores que el sueldo y lo que tienen, obviamente, en la caja, pero es esa la misma forma. Vos comparás la plata que tiene y la que le puede llegar a ingresar, por esto que te decía del sueldo, por ejemplo, con respecto a la plata que debe. Y eso mismo tiene nombres. Entonces, toda la plata que la empresa tiene o le puede llegar a ingresar, todo eso se llama activo. ¿Qué cosas son activos? Por ejemplo, la plata que tiene en el banco, ¿sí? Eso es activo porque es plata que tiene. El inventario que tiene, y vos dirás, Ariel, ¿qué es inventario? El inventario, para decirlo fácil, es todo el producto físico que tiene la empresa que vende. Es decir, por ejemplo, un banco no te vende tarjetas de crédito, un banco te da la tarjeta pero es gratis, o sea, vos después pagas el mantenimiento, qué sé yo, lo que quieras, pero a priori no es que la empresa te dice, bueno, toma la tarjeta, dame 5.000 pesos. No, simplemente es, te doy la tarjeta, usala. Entonces no lo vende. ¿Qué sería un producto que sí se vende? La Coca-Cola o las papas fritas Lay's o cualquier tipo de papas fritas o cualquier bebida, cualquier cosa física que la empresa te vende, unas galletitas. Por lo tanto, el inventario, que son estos productos físicos que tienen las compañías que te venden, también se mide. ¿Por qué? Porque si Coca-Cola tiene Coca-Colas, o sea, botellas de Coca-Cola, equivalente a $1.000.000, o sea, tiene 1.000.000 de botellas, las cuales si las vende las convertiría en $1.000.000 porque cada una, para este ejemplo hipotético, sale $1. Entonces, en ese caso Coca-Cola dice, bueno, yo tengo posiblemente ahí $1.000.000. No tengo el $1.000.000 ahora, tengo 1.000.000 de botellas, pero si las vendo voy a conseguir $1.000.000. Entonces, el inventario se capitaliza de esa manera. ¿Qué otras cosas puede tener una empresa? Por ejemplo, podría tener un departamento, un terreno, un lote, maquinaria, autos, todo cualquier cosa que la empresa tiene físicamente, que lo podría llegar a vender, todo eso cuenta. Esto es similar a vos, inversor, que estás del otro lado, decir lo siguiente: ¿cuánta plata tengo yo si junto todo lo que tengo? Bueno, a ver, tengo mi cuenta de banco, tengo tal vez una moto o un auto que también podría llegar a vender, tengo una casa, un terreno, un lote, lo que fuera, el hipotético caso que lo tenemos, tengo toda mi ropa, podría vender toda mi ropa para justamente venderle y que me ingrese plata. Entonces, si junto todo, es más, le presté 20.000 pesos a un amigo y me los tiene que devolver el mes que viene, también toda la plata que yo pueda llegar a ingresar, recibir de cualquier forma, todo eso junto, eso es el activo de una empresa. Pero literal, lo mismo que te acabo de decir, hasta el ejemplo del amigo, porque hay empresas que venden sus productos a otras empresas y esas otras empresas se las pagan no en el momento, se las pagan de acá 3 meses. Entonces, si yo te vendí a vos y vos me lo vas a pagar dentro de 3 meses, yo tengo una deuda por cobrar tuya, o sea, vos me tenés que pagar a mí dentro de 3 meses, por lo cual yo lo cuento como dinero que me va a ingresar, aunque todavía no lo tengo en mis manos, pero ese dinero es mío, porque vos me lo tenés que pagar por contrato o por lo que fuera. Entonces, inversores, para hacer un resumen de todo lo que vimos hasta acá, toda la plata que tiene una empresa y que podría llegar a ingresar en cualquier momento, eso se llama activo. Y acá nos vamos a dividir en dos partes. Está el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente
es el que la empresa puede llegar a ingresar como dinero o puede usar ese dinero en un plazo menor o más chico que un año, o sea, 12 meses. Por ejemplo, si a vos, tu amigo, te tiene que pagar la deuda de acá a 3 meses, es activo corriente. Pero si fuera de acá a 13 meses, 14, 15 o los que fueran, pero más allá de un año, entonces ahora ya es activo no corriente, porque no te ingresa dentro de ese plazo de 12 meses. Y luego tenemos el pasivo. El pasivo es la deuda, o sea, lo que vos tenés que pagar, o en este caso lo que la empresa tiene que pagarle a otro. O sea, por ejemplo, sacó un crédito en un banco y se lo tiene que devolver, o le tiene que pagar a otra empresa por esto que yo te explicaba. ¿Viste? Las empresas que yo te decía, yo te compro, pero después te pago en 3 meses. Bueno, imagínate que la empresa hizo eso, compra y dentro de 3 meses tiene que pagar. Entonces es una deuda que tiene ahí también. Bueno, cualquier tipo de deuda que tenga la empresa, todo es pasivo y es exactamente igual del activo en cómo se separa. Tenés el pasivo corriente, que acordate que son menos de 12 meses, y tenés el pasivo no corriente, que son más allá de los 12 meses. Si la empresa tiene que pagar una deuda de hoy a 11 meses, es corriente. De hoy a 12 meses, corriente. De hoy a 13 meses, no corriente. Y así de fácil como te lo acabo de explicar, es así de sencillo. Vamos a las pantallas y te lo muestro. Vamos con el caso de Microsoft. Estamos igual donde nos quedamos en Seeking Alpha, pero esta vez en vez de ir a la parte de Summary, vamos a ir a la parte de Financials. Una vez haces clic acá, me voy a deslizar hacia abajo. Fíjate que tengo partes bloqueadas porque estoy utilizando una versión gratuita para que me aparezca lo mismo que te va a aparecer a vos. Y una vez acá, vas a ver, bueno, en este caso estamos viendo otro estado contable, te vas a dirigir abajo de Financials, dice Balance Sheet o estado de balance, hoja de balance, como vos lo quieras llamar en español. Ahora que estamos en el balance, que es lo que acabamos de aprender, vamos a tener, acordate, activo y pasivo. Hay una cosa más que se llama patrimonio, pero esa la dejamos para después. Activo y pasivo. Así que yo me deslizo hacia abajo y fíjate lo que tengo acá. Total Current Assets. Esto, traducido al español, es el activo corriente. Acordate, lo que yo convierto en plata en menos de 12 meses. Este activo corriente, si te fijas bien a la derecha, te dice el número que es. O sea, vos vas a ver en el 2019, acá lo tenés arriba, 2019 era 175. Estos números están en millones, o sea que esto en realidad son 175.000 millones, o sea, le faltan 6 ceros atrás, pero no importa los números que hay atrás, la verdad que es indistinto. Lo que importa es el número a priori. Entonces, 175. Eso en el 2019. En 2020 creció a 181. Luego creció a 184, decreció en 2022 hasta 169, en 2023 volvió a crecer hasta 184 y en lo que vamos del 2024 volvió a caer hasta 147. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos números que vemos acá son la cantidad de miles de millones de dólares que la empresa tenía disponible para utilizar en un plazo menor a 12 meses. Que este número suba o baje a priori, o sea, hay un montón más de cosas para indagar acá obviamente, pero a priori no es nada ni bueno ni malo. No es que si baja es malo, si sube es malo, no, es medio indistinto. En ese sentido, lo que sube y baja, pero lo que sí te va a importar a vos es lo que yo te puse de ejemplo al principio. Acordate que estamos acá para analizar el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que querés saber vos? Si esta empresa puede quebrar o no. Y para saber si puede quebrar, vas a comparar lo que tiene contra lo que debe. Igual que el ejemplo que yo te puse a vos, que si vos tenías 500.000 pesos y le debías al banco 1 millón. Así que, ¿cómo hacemos esta comparativa? Recontra fácil. Y esto en realidad es un ratio que se llama Current Ratio, pero no me voy a meter ahí. Eso lo puedes buscar en Google. Es lo mismo que yo te voy a explicar ahora. Lo que vas a hacer es decir, ¿cuál es, digamos, el valor más recientemente presentado? O sea, acá como lo ves arriba de todo, Last Report. Este número en el Total Current Assets, o sea, de la plata que tiene la empresa, son 147.000 millones de dólares, pero 147. Entonces yo me voy a ir más para abajo, más. Acá tenemos el Current Liabilities, abajo de todo Total Current Liabilities, o sea, el total del pasivo corriente. Una vez acá, te vas a ir bien a la derecha y vas a ver cuál es el Last Report también. Y vas a ver que es 121 en este caso para esta empresa puntual. ¿Eso qué significa? La empresa tiene que pagar, o sea, su deuda es 121, ¿sí? Que acá lo tenemos. Pero si nos vamos más arriba, la empresa tiene disponible para pagar 147. Entonces, es como si vos debieras 121 dólares o 121 pesos y tuvieras disponible 147 dólares o 147 pesos, es lo mismo, pero debes 121, tenés 147, tenés más de lo que debes. O sea que no vas a tener problema en pagar tus deudas a priori. Después puede ocurrir algún suceso raro, pero en principio no debería pasar nada. Por lo tanto,
bien, es una empresa que no aparenta quebrar, pero eso, acordate, es el current, el corriente, es un plazo menor a 12 meses. ¿Qué pasaría si vemos un plazo más allá de 12 meses? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ver este valor que dice Total Assets, el total del activo, por lo cual me vengo al Last Report, acordate, el más recientemente presentado, y la empresa tiene 470. O sea, la empresa tiene 470 mil millones de dólares disponibles para utilizar. Dicho fácil. O mejor dicho de forma compleja. Pero dicho fácil, tiene 470. Así que vamos a ir abajo al Total Liability, o sea, al pasivo total, a la deuda total que tiene, y son 232. Entonces la empresa tiene que pagar 232, pero dispone de 470. O sea, tranquilamente puede cubrir su deuda de largo plazo. Por lo cual, Microsoft es una empresa que, a priori, no debería tener problemas en el pago de deudas. Y ahora sí, te toca a vos. Es decir, lo que vos tenés que hacer en este momento es ir a Seeking Alpha. Acordate, te voy a mostrar el paso a paso de nuevo, así lo podés recordar fácil. Te vas a Seeking Alpha, vas a la parte de Financials y acá a la parte de Balance Sheet. Y vas a comparar 4 valores. Los primeros 2 son el Total Current Liabilities contra el Total Current Assets. Y si es más grande el Total Current Assets, entonces bien, la empresa puede pagar su deuda. Y después quedan los otros 2, que son el Total Assets contra el Total Liabilities, o sea, la cantidad de plata total que tiene la empresa más allá de 12 meses contra la deuda total que tiene más allá de 12 meses. Y si es más grande la plata que tiene, entonces va a poder pagar sus deudas así de fácil. Y aquí, inversores, aprovecho para hacer algo que por ahí a alguno le surge la duda y es: che, Ariel, ¿yo esto lo puedo encontrar dentro de mi broker? La realidad es que depende del broker. Por ejemplo, me voy a venir a las pantallas para mostrártelo prácticamente. Esto es Bull Market Brokers, es el broker con el que trabajamos nosotros. De hecho, muchos de ustedes me tienen como asesor gratuito en la plataforma. Y es más, si querés ponerme como asesor sin costo, lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Pero acá vas a ver, yo me voy a cotizaciones y voy a la parte de, por ejemplo, CDRs. Entro en algún CDR conocido como el de Apple, por ejemplo. Y como podrás ver, bueno, tenés información. Tenés el mínimo, el máximo, tenés algunos rangos. Tenés información propiamente, digamos, de lo que te muestra la plataforma. Ahora bien, ¿es útil esta información? ¿Es suficiente? ¿Me sirve a mí para analizar? La realidad es que a priori te diría que no. O sea, los brokers usalos para invertir. Vos entras a Bull Market, entrá para invertir plata. Entrás a Tickmill, entras a cualquiera que entres, usalo para invertir. No lo uses como forma de análisis, porque la realidad es que la información que te dan es muy pobre en relación a plataformas de análisis. Entonces, la plataforma de análisis la usamos para analizar. El broker lo usamos para invertir. Así que ahora sí, te toca a vos hacer el ejercicio y acordate de hacérnoslo saber en los comentarios. La empresa que vos viste hasta ahora, el riesgo era grande, chico, te gustaba, no te gustaba, ese era el ejercicio anterior. Y el de ahora, el ejercicio sobre este balance que acabamos de aprender, es saber nosotros si la empresa puede llegar a quebrar o no. Y si la empresa no va a quebrar, entonces puede ser atractiva. Igualmente, ojo, o sea, acá acordate que esto es subjetivo. La empresa por ahí está por quebrar y a vos te parece atractiva. Y vos me vas a decir, tal vez, Ariel, ¿cómo que si está por quebrar me parece atractiva? Claro, inversores, porque si una empresa está por quebrar, el precio se recontra desploma y hay inversores que les gusta eso porque ahí es una buena oportunidad para comprar. Si después la empresa toma un crédito, por lo que sea, zafa de alguna manera, es adquirida por otra, lo que sea, el precio repunta hiper fuertemente y vos ganás un montón de plata. Entonces, por eso te digo, no hay algo acá que sea claramente esto está mal. Todo es subjetivo. O tal vez no todo, pero sí la gran mayoría. Pero bueno, suficiente, pasamos ahora con la tercera parte y esta es la rentabilidad. La rentabilidad de una empresa es lo más importante o una de las cosas más importantes de todas. Y esto que te voy a decir, si seguís sin velar, ya lo habrás escuchado 20 millones de veces y si no, grabátelo en la cabeza porque es recontra importante y es: las empresas son máquinas de generar dinero. No sé si alguna vez escuchaste que se dice que las criptos no tienen un valor intrínseco porque no tienen un valor real, las commodities como el oro, lo mismo. Bueno, de las acciones, ¿por qué se estima o se entiende que realmente tiene un valor? Porque las empresas generan plata. Es así de fácil. O sea, imagínate lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo completamente que podría pasar. Suponete que vos tenés un amigo, un tío, un familiar, un primo, lo que fuere, que dice: voy a poner un kiosquito. Ok, pone su kiosquito y de la nada empieza a generar $10.000 por mes. Y vos decís: che, pará, ¿qué te parece si yo pongo otro kiosquito que vos lo dirijas y hacemos mitad y mitad en ese kiosquito? Entonces tu primo te dice: bueno, dale, hagámoslo. Por lo cual, los dos invierten ahí, o mejor dicho, vos le comprás una parte de su negocio y ponen el otro kiosquito.
Entonces, ¿qué pasa? Ese otro kiosquito, vos le tenés que poner un valor. O sea, vos tenés que decir, bueno, a ver, si yo te voy a comprar la mitad de tu kiosquito, o vamos a poner otro, lo que sea, vamos a suponer que le comprás la mitad a él. Si vos le comprás la mitad, decís, bueno, ¿cuánto te lo compro? Y bueno, si genera $10.000 por mes y te lo vendo a $10.000, vas a recuperar la plata súper rápido y yo estoy perdiendo un montón de ganancia. Entonces no te la va a querer vender a 10.000. Bueno, ¿qué pasa si le pagás 100.000? Entonces ahí él va a decir, bueno, a ver, yo paso de ganar 10.000 cada mes a ganar la mitad, pues la otra mitad es del otro, entonces 5.000 cada uno, pero ahora me ingresan $100.000. Bueno, ahí capaz que ya lo acepto, o tal vez no, porque depende de cada uno. Pero más allá de eso, a lo que voy es, a más plata genere ese kiosquito, entonces más vas a tener que pagar vos para comprarle la mitad, porque no es lo mismo que genere 10.000 a que genere 100.000 o 1.000.000 o lo que fuere. Por lo tanto, las empresas, a más dinero generan, más valen, por lo cual su precio es más alto. ¿Y por qué esto te tiene que importar tanto a vos? Porque vos lo que tenés que saber es si la empresa a futuro va a ganar más, porque si gana más, no importa lo que pase, va a subir de precio. Sí o sí, no hay con qué darle. Acá, obviamente, en el medio puede haber algún imprevisto. Por ejemplo, imagínate una empresa que viene ganando, siempre duplica, pasa de 1 a 2, de 2 a 4, a 8, a 16, 32, 64, 128, 56, bla, bla. Bueno, siempre duplica. Pero el precio a priori venía subiendo todo bien, igual que iba subiendo el beneficio, la plata que entraba, y de la nada el precio cae muy fuertemente porque hay una guerra mundial, entonces la gente se asusta, vende sus acciones, bla, 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 cae el precio, se desploma. ¿Eso significa que es un momento de vender? No, inversor. Vos dirás, claro, ahora ya sé, si la empresa gana más plata, tarde o temprano va a volver a subir. No es que porque hay una guerra, una pandemia o lo que sea en el medio va a caer por siempre, sino que por el contrario, si cayó por una causa externa a la empresa, como podría ser cualquiera de estos eventos que te digo, entonces después va a repuntar más fuertemente. O sea que cuando cayó es mejor momento para comprar. Y esto lo podés ver en cualquier gráfico. En el año 2022 cayó el mercado por la guerra Ucrania-Rusia. En el 2023 subió un montón, muy fuerte. En el año 2020 tuvimos una pandemia que tiró el mercado. Y en el mismo 2020 el precio antes de que termine el año, cerró la pandemia, o se redujo, se mejoró un poco, salió la vacuna, lo que sea, y el precio recontra disparó al alza. Entonces acordate, cuando cae y la empresa es buena y cada vez ingresa más plata, entonces tarde o temprano tiene que subir fuertemente. Pero ahora bien, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos la rentabilidad de una empresa? Hay un montón de formas, hay un montón de ratios, yo te voy a explicar 3. El primero de ellos es, en inglés se llama net margin y en español es el margen neto. Esto significa de toda esa plata que entra a la empresa, ¿cuánto realmente se queda? Por poner un ejemplo, imagínate que Coca-Cola vende una botella de Coca-Cola a $100. Por poner un ejemplo, la vendió a $100, pero ¿qué pasa? Esos $100 que entraron no son todo ganancia, porque ahí le tuvo que pagar a los empleados, tuvo que pagar los servicios de luz y agua para cuando la fue produciendo, tuvo que pagar la materia prima para justamente hacer esa botella de Coca-Cola con lo que tiene adentro y demás, tuvo que pagar un montón de cosas, tuvo que pagar impuestos, todo. Así que, descontándole todo eso de los $100 que entraron, por ahí le quedaron $20, que es un 20% de los 100 que entraron. Bueno, eso es el margen neto, así de fácil. Es decir, de toda la plata que entró, ¿cuánto realmente se queda? Esto no lo tenés que calcular, ya te lo han calculado. Obviamente lo podés aprender a calcular comparando el beneficio neto con el ingreso, se puede. Y es igual que yo te mostré el balance, es así de fácil, pero acá vamos un poquito más al hueso. Así que ahí tenés el primer ratio, el margen neto. Vamos ahora con el segundo, y este es el Earnings Per Share, o en español, beneficio por acción. Este ratio llamado EPS, por sus siglas en inglés de Earnings Per Share, lo que te dice a vos es cuánta plata gana la empresa por cada una de sus acciones. ¿Vos te acordás que cuando yo te explicaba la importancia de digamos, estos ratios de rentabilidad, de lo importante que es la rentabilidad, porque es la plata que genera la empresa, yo te decía que a más dinero genera, más vale. Pero no es lo mismo generar $1 cada una de sus acciones a generar $100 por cada una de sus acciones. Vos podés generar $1 para, por ejemplo, 100 acciones, o para esas mismas 100 acciones podés generar $100, pero lo podés hacer con distintos números de beneficio o de ingreso, en este caso beneficio, que es lo que estamos midiendo. No sería lo mismo si una empresa ingresa $100.000 a otra que ingrese los mismos $100.000, el monto es igual, pero una tiene 100 acciones y la otra tiene 100.000 acciones, porque la que tiene 100.000 y ganó 100.000 le corresponde $1 a cada acción. O sea, tengo $100.000, 100.000 acciones, $1 para cada una de las acciones. En cambio, si tengo $1.000 nada más que ingresé, pero tengo
2 acciones, a cada una le va a corresponder $500. Es como el ejemplo de vos con tu amigo y el kiosquito. A cada uno le corresponde la mitad. Por lo cual, mientras menos sean los dueños, o sea, menos cantidad de dueños tenga, más cantidad de dólares le va a corresponder a cada uno de esos dueños, en este caso a cada una de esas acciones. Y por eso es súper importante mirar el earnings per share. A priori, no importa el número de ahora, no es como el beneficio neto. El beneficio neto o el margen neto que veíamos recién, es importante saber cuál es el número ahora, cuál es el margen que yo tengo ahora. Pero el earnings per share, lo que me importa a mí no es tanto el de ahora, sino es el crecimiento que tenga durante el tiempo, durante los años. No es lo mismo tener siempre un 1 de earnings per share, 1, 1, 1, 1, no crece, a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que va creciendo, o sea que la empresa cada vez genera más dinero, o sea que el precio cada vez va a ser más alto. Y ahora vamos con el tercero y último de estos ratios, que es el ROE, el Return on Equity. Este ratio lo que hace es comparar la plata que genera la empresa contra el patrimonio que tiene, que es, digamos, el dinero propio de los accionistas, para decirlo fácil. Por lo tanto, ¿qué me sirve saber esto? Que si la empresa genera mucho dinero para el patrimonio, significa que es mucho dinero para los accionistas. Y vos vas a ser accionista si compras acciones. Entonces, ¿por qué te importa esto? Porque esto lo que te va a decir es una rentabilidad. Es muy a priori, no es lo que vos realmente vas a ingresar, pero es la rentabilidad que va a generar la empresa por cada centavo que vos pongas en ella. Y eso es muy importante. Si yo pongo $100 y la empresa va a generar $50 o... por ejemplo, si yo pongo $100, genera otros 100, lo que sea. Pero yo saber cuánto genera la empresa por cada dólar que yo pongo me va a interesar porque a más genere, más vale la empresa y por ende más plata voy a ganar. Así que ahora que ya conoces estos 3 ratios, vamos a ver cómo los encontrás. Esto es venirte a la parte de Siguen Alpha de Profitability. Acá te vas a deslizar hacia abajo y acá los vas teniendo a cada uno. Por ejemplo, tenés el Net Income Margin, que acá tenés el valor, que en este caso de Microsoft es de 36%. Y eso lo que te dice a vos es, de cada $100 que entran, 36 se los queda como ganancia. Más abajo vamos al ROE, al Return on Common Equity, y este valor es de $39 o de 39%, que significa que de cada $100 que vos invertís en esta empresa, la empresa genera casi $40 de beneficio en un año. Ojo, no es tan exactamente así, pero es como para que vos te des una idea de cómo funcionan. Y después tenemos el Earnings per Share, que acá lo podemos ver como... A ver, o sea, esta página Siguen Alpha no tiene exactamente el Earnings per Share, acá lo tiene en otro lado, que es desde la parte de Financials, te vas a deslizar en la parte de Income Statement, dentro de Financials, te vas a deslizar bien hacia abajo, bien, y vas a encontrar, acá lo tenemos, Diluted EPS o Earnings per Share diluido. El tema de diluido no lo voy a explicar en este video porque es muy largo, pero acá lo que vos podés ver en estas barritas de la derecha es cómo fue creciendo o decreciendo ese Earnings per Share. Y acuérdate que lo que vos tenés que buscar es que crezca. Así que acá yo puedo ver que, más a la derecha tenés los números si lo querés ver más específicamente, yo puedo ver que de 2019 a 2020 creció, o sea, 2020 creció de 5 a 5,7. Después creció a 8, creció a 9, creció un poquitito más a 9, un poquito más, 9,65, 9,68 y ahora creció a 11, o sea, se mantiene creciente todos los años. Y eso es buenísimo porque acuérdate, va a generar más dinero, o sea que va a valer más, por lo cual vos vas a ganar plata. Por supuesto que para que esto pase, la empresa tiene que seguir ganando cada vez más plata, o sea, esa es la condición. Pero lo que vos haces viendo el pasado es decir, bueno, a ver, si en los últimos 5 años o 6, en absolutamente todos creció, o sea, todo ganó más plata, lo que es más probable es que siga así. Más, obviamente, sería la posibilidad, o mayor sería la posibilidad si en vez de ser en los últimos 6 fuera en los últimos 10 o 20, o el valor que vos estés mirando, pero a más años constante haya crecido, entonces es mejor, porque hay más chances de que a futuro siga creciendo, te dé más plata y así vos ganes más. Así que ahora vamos con la parte práctica, que es vos ingresar en Siguen Alpha, tanto en la parte de Financials para ver el Earnings per Share, como así también en la parte, me voy a deslizar hacia arriba, así lo podés ver de forma práctica, como en la parte de Profitability para ver la rentabilidad. Y ahí tenés ambas cosas para vos evaluar la rentabilidad de una empresa. Y ojo, hacénoslo saber en los comentarios, no te olvides de eso. Y acá desde ya quiero dejar en claro lo siguiente, y es que estos son solamente algunos de los ratios y obviamente los estamos viendo no tan en profundidad porque sería hiper extenso entender cómo funciona el estado de resultados, que es lo que estábamos viendo recién, cómo entra la plata, qué sale, todos los factores, las partidas, etc. Todo eso, si vos lo querés aprender y realmente querés mejorar en tu análisis
análisis, querés profundizar y querés, no sé si profesionalizarte, porque tal vez no te interese ser un profesional, pero sí mejorar mucho tus resultados, eso lo puedes hacer en el Netflix de las inversiones, que es la Academia Inverarch. Tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video. Dicho fácil, la Academia Inverarch es lo siguiente, es el Netflix de las inversiones. O sea, vos entrás, pagás una cuota mensual, igual que en Netflix, tenés acceso a un montón de cursos, que serían como las series que podés ver en Netflix, y es, bueno, lo mismo que Netflix. Ves el capítulo, podés ver anterior, el siguiente, puedes ir de un curso al otro. Es un Netflix de las inversiones, así que si lo querés, podés acceder, como te digo, en las tarjetitas y en la descripción del video. Pero, como te decía recién, eso es para el que realmente quiere profundizar y mejorar en su análisis y mejorar en sus resultados y mejorar en las inversiones. Si vos sos una persona que no se quiere empapar mucho, no te interesa, querés sacarle un mínimo rendimiento, entonces podemos seguir con este curso gratuito y desde ya acordate de hacernos saber en los comentarios si tu empresa es o no rentable para saber si descartarla o seguir analizándola. Pasamos ahora al punto número 4. Este punto número 4 es el crecimiento. Y esto es recontra importante, inversores. Esta frase yo la escuché de uno de mis mentores online, porque es una persona que nunca conocí, pero lo veía vía YouTube como vos me estás viendo a mí, y era una de las personas que yo consideré mis mentores, porque una de las frases que él dijo que me quedó muy marcada, esto es a nivel de emprendimiento, pero me sirvió a la hora de analizar y por eso te la comento, es: si tu negocio no está creciendo, entonces está decreciendo. No hay un punto medio, no es que el negocio se puede mantener, el negocio o sube o baja, no hay otra. Y eso mismo pasa con las empresas que analizamos. Por lo tanto, si tu empresa no está creciendo, entonces está decreciendo. Así que ojo con eso, y por eso es que vamos a explicar cómo analizar el crecimiento de una empresa. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a las inversiones? Una empresa que crece principalmente se mide que crezcan sus ventas, o sea, la plata que ingresa. Si Coca-Cola vende una botella de Coca-Cola a $100 y después vende la misma botella de Coca-Cola, o sea, vende una sola también, no es que vende más cantidad de botellas, vende la misma cantidad de botellas, pero ahora en vez de venderla a $100, la vende a 120, entonces pasó de ganar 100 a 120, por lo cual el crecimiento fue de 100 a 120, se mide en porcentaje, o sea, creció un 20%. Si después de 120 crece a 144, me parece que es el número, crecería otro 20% para hacerlo con números, para mantener el 20%, ¿no? Pero podría crecer de 120 a 130 y sería otro porcentaje que creció. O puede crecer, puede pasar de 120 a 100. Habiendo dicho esto, vamos a ver las 3 métricas más importantes de crecimiento de una empresa. La primera de ellas, y es por lejos la más importante, es el crecimiento de las ventas. O sea, vos imaginátelo como un embudo. La plata primero entra a la empresa y después la empresa va pagando sueldos, va pagando, bueno, los impuestos, deuda que tiene, va pagando todo hasta que queda la real ganancia. Es un embudo. Por lo cual, si vos querés que crezca la parte de abajo de todo, va a llegar un momento que vas a tener que sí o sí ampliar la parte de arriba de todo el embudo. Porque, por ejemplo, un embudo tiene esta forma. Si el embudo fuera el ideal y toda la plata que ingresara quedara como ganancia, entonces el embudo, en vez de tener esta forma, tendría esta forma. O sea, todo lo que ingresa pasa derecho. Pero claro, llega un momento que ya no puedo ampliar más lo de abajo. O sea, lo de abajo no va a ser nunca más grande que lo de arriba. Por lo tanto, si yo quiero ampliar la parte de abajo de todo, que es la ganancia real, lo que tengo que hacer es empezar a abrir la parte de arriba. En definitiva, si quiero que crezca la empresa, tiene que vender más sí o sí y no hay con qué dar. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que evaluar es si la empresa crece o no en ventas, en ingresos, en revenue, en sales. Todo lo que dije es todo lo mismo en distintas formas de decirlo en inglés y en español. Pero bueno, ese es el crecimiento más importante. Y después vienen otros dos crecimientos que son recontra importantes también, pero no tanto como el primero, que es prioritarísimo. Entonces estos otros dos son el crecimiento del free cash flow y del net income, que traducidos al español sería el crecimiento del flujo de efectivo de la empresa, que para decirlo fácil es cuánta plata gana o pierde la empresa de cash, o sea, dinero en efectivo. Y el otro es exactamente lo mismo, pero en vez de ser efectivo es contable. No te voy a explicar eso, muy complicado, muy largo para este video, no lo necesitas saber a nivel base. Sí, lo puedes aprender acá en Inverarch, pero si no, como te digo, no es necesario. Lo que sí es necesario que sepas es cómo te vas a encontrar estos números. Así que nos venimos a Seeking Alpha y acá vamos a ir a la parte donde dice Growth. Growth significa crecimiento. Y bueno, este crecimiento lo vas a tener acá. Por ejemplo, tenés el Revenue Growth, que acordate que es el crecimiento que yo te decía recién, el más importante de todos. Ese es de 11%. Entonces, significa que Microsoft cada año, o al menos en este último año, creció un 11% la parte de arriba del embudo, lo cual puede hacer que la parte de abajo también se empiece a ensanchar. Entonces, esa parte, perfecto. Después tenés otro montón de crecimientos, de ratios que yo no te expliqué en este curso, porque como te digo, hay infinidad de ratios para explicarte, pero acá tenés, por ejemplo, el earnings
earnings per share diluido, acordate, el beneficio por acción diluido, este es uno, ¿viste? Cuando yo te decía que había tres, los más importantes, las ventas era uno, el beneficio neto era el otro, este es, por ejemplo, el del beneficio neto, el earnings per share, que también creció un 11,42%. Fíjate que es un número muy parecido a lo que crecieron las ventas. Esto no siempre es así, no siempre porque crezca la parte de arriba del embudo va a crecer la parte de abajo, no tiene por qué ser así, pero muchas veces pasa que van de la mano, entonces se amplían al unísono, al mismo tiempo, de la misma forma, y eso está buenísimo. Así que acá podemos ver cómo que crezca el revenue sirvió para que crezca también el beneficio de la empresa. Y bueno, acá, como te digo, tenés otro montón, pero el más importante que tenés que ver es el revenue. Ese no te puede faltar, por lo cual haceme saber en los comentarios si tu empresa está creciendo bien o no. Pero acá puede que me digas, ¿cómo sé yo si mi empresa está creciendo bien? Porque claro, vos, Ariel, me explicaste cómo saber si crece o no, pero no sé cuánto está bien y cuánto está mal, y es buenísima esa pregunta. Así que, para vos saber si el crecimiento es bueno o no, tenés que compararlo contra la inflación de Estados Unidos. Y vos dirás, ¿cómo hago para saber ese dato? Lo buscas en Google, pones cuál fue la inflación de Estados Unidos en el último año y te va a aparecer. Pero, si lo querés hacer más fácil, puedes utilizar el valor 3 de referencia. 3% es más o menos la inflación promedio de los últimos años de Estados Unidos. Así que, si vos comparás una empresa que, en vez de crecer al 3% de revenue, crece al 5%, entonces la empresa le está ganando a la inflación, o sea que bien. Sí o sí, la empresa le tiene que ganar a la inflación. Si la empresa crece 3% y la inflación es del 3%, la empresa no está creciendo, simplemente está siguiendo la inflación. Así que ojo con eso. Ideal que triplique la inflación. Si la inflación es de un 3%, la empresa tiene que crecer un 9% el revenue. Y recién ahí estaríamos en un buen escenario para poder avanzar. Cualquier número más allá de eso está perfecto. Como podrás ver, este es un 11 y es una empresa monstruosamente grande, Microsoft, así que genial. Pasemos al quinto punto, que es la evaluación, no sin antes acordate de dejarnos en los comentarios cuál es el número de tu empresa, o sea, es decir, si crece o no crece a buen ritmo. En este quinto punto nos vamos a encontrar con el P/E ratio, el PER, el Price to Earnings ratio. Bueno, hay 20 millones de formas de decirle a lo mismo, porque es exactamente el mismo ratio. Yo le digo PER, vos decirle como más te guste. Este PER lo que hace, y presta mucha atención acá, es decirte el valor que están pensando los inversores que tiene la empresa. Y vos dirás, ¿cómo es eso, Ariel? Muy fácil. Imagínate lo siguiente. Una empresa en el último año tuvo un earnings per share, pues ya sabés lo que es ese ratio, pero vamos a recordarlo. La empresa en el último año, por cada acción que tiene, generó $10. ¿Ok? Y en este momento que vos querés comprar la acción, también sale $10. Entonces, si la empresa se mantiene igual, ¿cuánto tardarías vos en recuperar tu inversión? Bueno, si yo invertí $10 y la empresa en un año va a generar esos mismos $10, yo tardaría un año en recuperar mi inversión. Y acá es cuando entra la parte especulativa. Hay empresas que tienen un PER de 40. ¿Eso qué significa? Que si la empresa generó $10 en el último año, como pusimos el ejemplo recién, la empresa cuesta, o cada acción cuesta $400. O sea, 40 veces más de lo que generó en un año. Por lo tanto, si vos fueras a recuperar tu inversión y la empresa se mantuviera igual, tardarías 40 años. 40 años en recuperar tu inversión. Obviamente es un montón. Pero, ¿por qué hay empresas que tienen PER de 40 o incluso más, como Tesla, que llegó a tener más de 1000? O sea, más de 1000 años. Es imposible. Bueno, lo que pasa es que los inversores esperan que el beneficio crezca un montón. Entonces, ¿cómo significa esto del PER? Acordate, yo siempre que te estoy haciendo, te estoy comparando el earnings per share, o sea, lo que generó la empresa de beneficio por cada acción, contra lo que sale en este momento la acción. Por lo tanto, lo que yo te estoy diciendo es, a más barata salga la acción, entonces mejor va a ser el PER, va a ser más pequeño. O también podría pasar lo contrario, que la acción se mantenga al mismo precio, pero que el beneficio creciera. Eso también te daría como resultado un PER más barato, o sea que mejor. En definitiva, el PER lo que te dice es cuán cara o barata está una empresa. A más grande sea el PER, más cara está la empresa, y a más barato sea el PER, o a menor sea el PER, más barata está la empresa. He de decir, antes de continuar, que hay un montón de ratios como el PER. Tenés el Price Book Value, tenés el Price Sales, el Price Free Cash Flow, bueno, hay un montón. Pero el PER es como el más mundialmente conocido. De hecho, vos podés buscar el PER de Estados Unidos, que es el PER promedio de todas las empresas que cotizan ahí. Y eso te da el PER de un país. Entonces, cuando vos vas a invertir en un país, que la mayoría invierte en Estados Unidos, vos podés saber si ese país o no está caro. O sea, es... Pero hablando en serio, es un ratio recontra importante y te sirve para medir justamente lo que yo te decía, si están caras o baratas las empresas, o sea, de forma individual, o las empresas de un país. Pero ahora, ¿cómo encuentro yo este PER? Bueno, desde Sigin Alpha te vas a la parte que dice Valuation. Y acá, acuérdate que tenía 20 millones de nombres, este es uno de ellos, que es el P/E ratio, o sea, P/E. Este P/E es el que vos vas a ver, pero no este que está arriba de todo, que dice Non-GAAP, sino el que está más abajo, el que dice GAAP. Acá no me voy a meter en tecnicismo, pero para decírtelo fácil, uno
sigue unas normas estandarizadas para calcularse y el otro no. Entonces lo que a vos te sirve es que esté estandarizado, porque el otro se pueden, digamos, falsificar los datos más fácilmente. Así que el PE Gap vas a ir a la derecha y vas a ver cuál es. Como podrás ver es de 38. Acá puede que vos me preguntes, che Ari, ¿y el de abajo que dice, por ejemplo, FWD en vez de TTM? Bueno, la única diferencia es que el FWD es proyectado, es forward, es el que esperan los inversores que tenga futuro y pueden acertar o no. Entonces no te importa, a vos te interesa el actual, el TTM, que significa Trailing 12 Months, los 12 meses más recientes. Ahora, ¿cómo se usa el PER? Porque ya dijimos, esto es si está caro o barato, pero vos dirás, ¿y cómo sé si está caro o barato? A la derecha, vos ves acá yo tengo el 38, ¿sí? Voy a hacerle un zoom así lo ves mejor. PE Gap de 38. A la derecha tengo la media o el promedio del sector, y este es de 29. Entonces acá ya te ha calculado automáticamente la diferencia de tu empresa contra el sector, que en este caso es de 32%, o sea, Microsoft, a la hora de estar analizándola, es un 32% más cara que el promedio medida por Price Earnings Ratio, o sea, por valuación. No importa si una acción sale $100 y la de Microsoft sale $500, eso da exactamente igual. Que esté $500 y otra empresa esté 100 no significa que Microsoft esté cara y la otra barata, no tiene nada que ver. Esto es lo que te dice está caro o barata, el PER. El precio de la acción no importa, el PER importa. Habiendo dicho esto, como Microsoft está más cara que el promedio, significa que es una empresa obviamente que está cara en base al PER. Y esto lo vemos porque, a ver, es una empresa que es buena por todos los ángulos que vimos hasta ahora. Crece más que la inflación, mucho más que la inflación. Tiene un beneficio enorme. Es una empresa que no va a quebrar. O sea, es buena por donde la veas. Entonces, obvio que va a estar cara. Casi siempre está cara. Por lo cual, ¿cuál es un buen momento para comprar? Podrían ser dos, te diría yo. Uno es cualquier momento, porque prácticamente siempre que la veas va a estar subiendo. De hecho, si querés te muestro el gráfico ahora en un ratito. Y segundo, el otro momento es cuando cae fuertemente por un evento ajeno a la empresa. Pandemia, guerra, crisis en Estados Unidos, lo que fuera. Y acá te muestro lo que te estaba diciendo recién. Este es el gráfico de Microsoft mensual y como podrás ver, casi en cualquier momento que la veas va a estar subiendo porque es una terrible empresa, terriblemente buena empresa obviamente. Así que todas estas empresas que son excelentes, los mejores momentos para comprar son cuando cayó por un evento ajeno. Acordate, esto que tenés acá fue la guerra Ucrania-Rusia, más atrás acá tenés pandemia. Entonces, bueno, pase lo que pase, si cae fuertemente suele ser un buen momento para comprar. Y si no, como te digo, casi cualquier momento también termina haciéndolo porque ponele que vos comprabas acá, en el peor momento, y el precio se recontra desplomaba. ¿Qué es lo que ibas a hacer? Vas a seguir comprando porque es una excelente empresa y después, ¡pum!, para arriba. Bueno, eso es lo que suele pasar, o al menos lo que ha pasado hasta ahora en casi cualquier momento de la historia de esta empresa, por lo menos. Y para todos aquellos inversores más curiosos de, che, Ariel, el Price Sales, Price Free Cash Flow, todo eso que mencionaste que están buenísimos y cómo hago, bueno, todo eso está en la academia, acordate, lo tenés en la descripción de este video, vas para ahí, te registras en la academia y lo puedes aprender tranquilamente. Por lo tanto, lo que queda hacer ahora es la parte práctica, que nos dejes tu conclusión de lo que vas del análisis hasta ahora en los comentarios. Ari, mira, mi empresa tiene un riesgo que estoy dispuesto a asumir, crece a un ritmo decente, no tiene posibilidad de quebrar o al menos no aparenta. La verdad que por PER me resultó atractiva, no me parece una empresa que esté demasiado cara o incluso está barata, así que me parece una opción de compra. O no, o tal vez me decís, mira Ari, esta empresa me parece que no me gusta. Sentite libre, te vamos a estar leyendo en los comentarios y desde ya dale mucho apoyo a este video si querés ver más videos del estilo. Si te sirvió este curso en lo que va hasta ahora, dale me gusta, compartilo con gente, suscríbete y activa la campanita. Y ya que estamos, si querés seguir aprendiendo, acá tenés un curso completamente gratis desde cero para hacer trading. Y acá tenés el enlace a nuestra academia. Muchas gracias inversores por su apoyo.